Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos, analizamos las relaciones y, por supuesto, comentamos sobre todo lo que está pasando en el universo de las estrellas turcas. Soy, tu nombre, y estoy emocionado /diagonal a de teneros aquí hoy. Hoy, amigos, tenemos un tema que a todos nos tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem, ese hombre con una sonrisa que derrite el hielo y un talento que nos cautiva en cada proyecto. Y no solo eso, vamos a sumergirnos en lo más profundo de su corazón, porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de Andersel. ¿Por qué este tema? Porque las noticias no dejan de llegar. Los rumores, las especulaciones, todo apunta a algo que todos hemos estado esperando, o temiendo, dependiendo de vuestros sentimientos hacia esta pareja. Y es que, en las últimas declaraciones, Kerem Bürsin, nuestro amado Kerem, ha dejado caer algo muy, muy importante. Algo que nos ha hecho a todos preguntarnos. ¿Todavía hay amor? ¿Sigue Ande en su corazón? Así que, agarraos fuerte, porque vamos a sumergirnos en este mundo de emociones, rumores y verdades a medias. Vamos a analizar las pruebas, a repasar la historia de esta icónica pareja y a intentar, entre todos, descifrar qué está pasando realmente en el corazón de Kerem Bürsin. Pero antes de empezar, y como siempre digo, si eres nuevo /diagonal a por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ni un solo chisme, ni un solo análisis, ni nada de lo que ocurra en el mundo de tus estrellas favoritas. Dale a ese botón rojo, que es gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Ahora sí, empecemos. Para ponernos en contexto, recordemos cómo comenzó esta historia de amor. Kerem Bürsin y Andersel, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, se conocieron en el set de Love is in there, Senkalkam, la serie que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era palpable, innegable, explosiva. La pantalla ardía con sus miradas, con sus gestos, con cada escena compartida. Y, como suele ocurrir en estos casos, la ficción se convirtió en realidad. Los rumores comenzaron a circular, las fotos de ellos juntos fuera del set se multiplicaron, y finalmente, la confirmación llegó. Kerem y Hande eran novios. Las redes sociales enloquecieron, los fans celebraron y el mundo de las telenovelas turcas se inundó de felicidad. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en la pareja de moda. Asistieron a eventos juntos, compartieron fotos en sus redes sociales, y derrochaban amor allá por donde iban. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Nos regalaron momentos inolvidables, desde románticas escapadas hasta tiernas declaraciones de amor. Pero, como todas las historias, la suya también tuvo un final. Después de un tiempo, la noticia de su separación llegó como un jarro de agua fría. Los fans se quedaron con el corazón roto, las redes sociales se llenaron de especulaciones, y el silencio de la pareja solo alimentó la curiosidad. Oficialmente, nunca se dieron detalles concretos sobre las razones de su ruptura. Se habló de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de falta de tiempo para la relación. Pero, como suele suceder, los rumores siempre fueron más allá. Se especuló sobre terceras personas, sobre infidelidades, sobre tensiones no resueltas. Y aquí es donde entra el meollo del asunto. ¿Cómo se encuentra Kerem Bürsin después de todo este tiempo? ¿Cómo ha manejado la ruptura? ¿Sigue sintiendo algo por Hande? Pues bien, amigos, las últimas declaraciones de Kerem nos han dejado con la boca abierta. En una entrevista reciente, se le preguntó directamente por Hande. La pregunta era sencilla, directa, pero la respuesta fue mucho más reveladora de lo que esperábamos. Kerem, con su característica sinceridad, no esquivó la pregunta. No se limitó a decir algo genérico como «somos amigos» o «le deseo lo mejor». No.
Kerem fue más allá. Con palabras cuidadosas pero sinceras, habló de la importancia que Hande tuvo en su vida, de los recuerdos que compartieron, sobre todo, de los sentimientos que aún conserva. Dijo algo así como que Hande siempre será una persona especial en su vida, que la quiere y la respeta, y que los sentimientos que compartieron fueron reales y significativos. Palabras que, sin duda, nos dejaron a todos con el corazón en un puño. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Significa que Kerem sigue enamorado de Hande? ¿O simplemente se trata de una muestra de cariño y respeto hacia una persona que fue importante en su vida? Analicemos las posibles interpretaciones. Primero, la posibilidad de que Kerem todavía sienta algo por Hande. Es completamente normal. Una relación intensa, llena de momentos felices y significativas, deja huella en el corazón. Es posible que Kerem aún tenga sentimientos románticos por Hande, que la recuerde con cariño y que, incluso, sienta nostalgia por lo que fue. No hay nada de malo en ello. El amor, a veces, no se olvida de la noche a la mañana. Segundo, la posibilidad de que Kerem simplemente exprese cariño y respeto. Después de todo, pasaron un tiempo juntos, compartieron una experiencia importante, y es normal que conserve un buen recuerdo de ella. Tal vez, Kerem quiere dejar claro que no hay rencor, que no hay malos sentimientos, y que, a pesar de todo, Hande sigue siendo una persona a la que aprecia. Tercero, la posibilidad de que Kerem esté siendo estratégico. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y Kerem, siendo un profesional, sabe muy bien cómo manejar las situaciones. Tal vez, al hablar de Hande con cariño, está mostrando su lado humano, su sensibilidad, y ganándose el cariño del público. O quizás, está intentando calmar las aguas, evitar especulaciones y mantener una buena relación con la prensa y los medios. Pero, ¿qué nos dice la forma en que Kerem ha actuado desde la ruptura? ¿Nos da alguna pista sobre sus verdaderos sentimientos? Analicemos algunos detalles. Kerem, en general, ha sido bastante discreto con su vida personal. No es de los que airean sus sentimientos en público ni de los que utilizan las redes sociales para lanzar indirectas. Sin embargo, tampoco ha negado el pasado, ni ha evitado hablar de Hande cuando se le ha preguntado. Ha respondido con sinceridad, con respeto, pero sin dar demasiados detalles. Además, Kerem parece estar enfocado en su carrera profesional. Está trabajando en nuevos proyectos, rodando películas, y demostrando su versatilidad como actor. No parece estar obsesionado con la vida sentimental, sino que está centrado en su desarrollo profesional. Pero, por otro lado, no podemos negar que, de vez en cuando, Kerem ha dejado caer alguna que otra indirecta en sus redes sociales o en entrevistas. Pequeños detalles, gestos sutiles, que nos hacen pensar. ¿Será que todavía hay algo más? Por ejemplo, en alguna ocasión, Kerem ha compartido publicaciones que parecen aludir a la importancia del amor, de las relaciones, y de la necesidad de valorar los buenos momentos. Mensajes que, aunque pueden ser genéricos, nos hacen preguntarnos si están dirigidos a alguien en particular. También, en algunas entrevistas, Kerem ha hablado de la importancia de ser fiel a uno mismo, de no dejarse influenciar por los demás, y de tomar decisiones que nos hagan felices. Palabras que, de alguna manera, resuenan con la historia de su relación con Hande. Pero, ¿qué pasa con Hande? ¿Cómo ha reaccionado ella a estas declaraciones de Kerem? Hande, por su parte, también ha sido bastante discreta con su vida personal. Después de su ruptura con Kerem, se le ha relacionado con otras personas, pero no ha confirmado ninguna relación seria. Parece estar enfocada en su carrera como actriz y en sus proyectos personales. Hande, en sus entrevistas, ha hablado de la importancia de la libertad, de la independencia y de la necesidad de ser feliz. No ha hecho declaraciones directas sobre Kerem, pero sí ha dejado claro que está bien consigo misma y que está disfrutando de su vida.
La pregunta del millón, entonces, ¿es posible que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto, y las relaciones son complejas. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero, basándonos en lo que sabemos, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, ambos parecen tener un buen recuerdo de su relación, y se respetan mutuamente. Esto es un buen punto de partida. Segundo, ambos están enfocados en sus carreras profesionales, y no parecen estar buscando una relación a toda costa. Tercero, ambos son personas maduras, con experiencia, y saben lo que quieren. Por lo tanto, la posibilidad de que vuelvan a estar juntos existe. No podemos descartarla. Pero, en este momento, parece poco probable. Quizás, el destino les depare un futuro juntos. O quizás, cada uno siga su camino, pero siempre conservando un buen recuerdo del otro. Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Hande sigue siendo una de las más apasionantes del mundo de las telenovelas turcas. Nos han regalado momentos inolvidables, y su amor, aunque haya terminado, siempre será recordado. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, donde hemos analizado la situación actual entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado su historia, hemos analizado las declaraciones de Kerem, y hemos intentado descifrar qué está pasando realmente en su corazón. Espero que os haya gustado este vídeo, y que hayáis disfrutado tanto como yo. Hemos explorado los sentimientos, las relaciones y los secretos del mundo de las estrellas turcas. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Kerem sigue enamorado de Hande? ¿Pensáis que algún día volverán a estar juntos? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras teorías y opiniones. Compartid vuestras ideas, no os cortéis. Y no olvidéis, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribíos al canal. Ya sabéis, dadle al botón rojo, activad la campanita, y preparaos para más chismes, análisis y noticias sobre vuestras estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.